Gracias, Aili. Así es, vamos a hablar en nuestro segmento de asesoría jurídica sobre los despidos y suspensión laboral, cuándo son legales. Mucha gente se está enfrentando a esta dura realidad en plena pandemia. Vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Carla Pineda, experta en Derecho Laboral. Bienvenida, doctora. Gracias por visitarnos en Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Jocelyn. Pues en este caso, hablando de los despidos y las suspensiones laborales. ¿Cuándo son legales, doctora? Bueno, tenemos que diferenciar en primer lugar cuáles son los efectos jurídicos de cada una de ellas. Claro. En el caso del despido es poner fin a la relación laboral, es decir, la relación laboral termina totalmente. En el caso de la suspensión, el efecto jurídico es nada más, bueno, como el nombre lo indica, suspender la relación laboral por un periodo específico de tiempo, pero la relación laboral no finaliza, solo están suspendidos los efectos jurídicos de la misma. Entonces, cada una tiene sus requisitos. Para el despido tenemos dos formas que cualquier empleador puede despedir a un trabajador haciéndolo de forma totalmente legal. Una es el despido sin causa justa. En nuestra legislación está totalmente permitido por el artículo 45 del Código del Trabajo, y es cuando el empleador solo le notifica al trabajador que ya no quiere continuar con su servicio y le debe pagar una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año trabajado los primeros 3 años y 20 días de salario por cada año trabajado los otros 3 años. Es decir, se requiere 6 años trabajados para acumular 5 meses de indemnización, que es el máximo que se paga. Y el otro es el despido por causa justa. En este caso debe haber el trabajador cometido una falta de las que están establecidas tanto en el artículo 48 del Código del Trabajo como en los reglamentos internos de la empresa. Pero es muy importante, esta última debe ser autorizada por el Ministerio del Trabajo. Antes que se lleve a efecto. Así es. Se debe a todo empleador que desee despedir a un trabajador por causa justa, dice la ley, de previo debe solicitar autorización ante el inspector departamental del trabajo que corresponda. Doctora, en el caso, por ejemplo, de la suspensión laboral y de los despidos, pero hablemos en este instante de la suspensión. Muchas empresas han tomado esa vía y no el despido definitivo, sino la suspensión, uno por el contexto sociopolítico de nuestro país en los años anteriores y en la actualidad algunas también, y otras quizá por lo de la pandemia, y hemos visto cómo el trabajador al final pues, es el que está sufriendo estos efectos. ¿Cómo se debe hacer la suspensión laboral, sobre todo cuando hay empresas que lo están haciendo hasta por más de 15 o 20 trabajadores en un mismo mes? Esto se debería justificar ante el Ministerio del Trabajo. Queda pendiente la respuesta después de una comunicación telefónica de un amigo o amiga televidente. Buenos días, gracias por llamarnos. Hola, buenos días. Sí, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Óigame, una pregunta. Yo trabajaba con mi hermana. Ella decidió retirarme de su trabajo, pero a la hora de llegar ahí, cuando yo le reclamo mi liquidación, me dice que me pagaba como chamba, pues. ¿Cómo puedo hacer en ese caso? ¿Que le pagaba cómo? Como chamba, como día de trabajo. No era fijo. Pues. ¿Usted no tenía un salario fijo? Sí, me pagaba mensual. ¿Había un contrato por escrito? No. ¿Y hace cuánto laboraba con ella? Tuve 3 años con ella. Regálenos sus datos a lo interno para que nuestra experta le brinde alguna asesoría un poquito más amplia de lo que le podemos comentar acá, doctora. Pero Claro sí que tiene sí. derecho a su liquidación, ¿eh? Por supuesto. Aunque no haya un contrato escrito. Así es, en materia laboral, comencemos hablando de que el derecho laboral es un derecho proteccionista del trabajador, en primer lugar, ¿verdad? Obviamente tiene reglas y disposiciones que en algunos casos establecen estas normas en las que se va a regir la relación entre el trabajador y el empleador.
Siempre que hay un contrato de trabajo hay una relación laboral, pero no toda relación laboral inicia con un contrato de trabajo. Pero si están presentes los elementos constitutivos de la relación laboral que se encuentran establecidos en el artículo 6 del Código del Trabajo, siempre estaremos frente a la presencia de una relación laboral. En este caso, ¿qué puede hacer él? En este caso yo lo que le recomendaría es acudir al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene una instancia de conciliación administrativa. Esta conciliación administrativa es muy importante porque se intenta llegar a un acuerdo entre empleador y trabajador, pero incluso si no se llega a un acuerdo, el mismo Ministerio del Trabajo le proporciona al trabajador un abogado de oficio gratis a cuenta del Ministerio del Trabajo para que le lleve el proceso en los juzgados laborales. Pero además esta conciliación administrativa previa es obligatoria para poder acceder a la vía judicial si la suma demandada es menor a 100.000 córdobas. ¿Cómo demuestra él que efectivamente laboraba ahí si no había un contrato? Muchos se preguntarán. Muchas veces la relación laboral se puede probar con testigos. Tienen que haber otras personas, clientes de la empresa, antiguos compañeros de trabajo. Probablemente las personas que trabajan actualmente no quieran servir de testigos, pero siempre habrá alguien que puede ser testigo de que él sí laboraba para la empresa. Otra comunicación tenemos, doctora, sigue pendiente de lo de la suspensión laboral. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, muy buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Sí, le quiero hacer una consulta a ella. Sí, bueno, hágala. muchas gracias por el espacio. Dice que una consulta nada más, mi papá tiene 16 años de trabajar en una finca y él no está asegurado ni nada y ¿qué se puede hacer en ese caso? Tiene 16 años de trabajar en una finca, no tiene seguro. Me imagino que eso es lo que nos quiere compartir. ¿Y cuál es la consulta? ¿Aló? Hola. Sí, no comprendimos muy bien la comunicación. 16 años de laborar en una finca. No le comprendí bien si es que no tiene seguro actualmente o es que todavía no lo han jubilado y la edad. Pero bueno, por favor, vuelva a llamarnos para que nos regale a lo interno sus datos completos y poder referirle con nuestra experta. Sí, claro, pero en todo caso, igual, siempre el Ministerio del Trabajo está para ver todos estos temas y aparte del área de conciliación, que esta es para cuando ya finalizó la relación laboral. Está el área de inspección del trabajo. Entonces, si él considera que algo o que su empleador no está cumpliendo con los derechos laborales, puede acudir al Ministerio del Trabajo para que vayan a hacer una inspección ante a ese empleador y puedan verificar el cumplimiento de los derechos laborales. Lo de la suspensión, doctora, se debe justificar ante el Ministerio del Trabajo. Yo he escuchado que sobre todo cuando implica a más de 10, 15 trabajadores en un mismo mes, ¿cómo es posible que se les esté permitiendo eso? Entre otras situaciones. Pero usted nos dice si esto realmente está pasando en la práctica y si se debe o no consultar con el MITRAC. Ok. O justificar. Hay dos tipos de suspensiones, la individual y la colectiva. Están establecidas muy claramente en el código. La suspensión individual se encuentra en el artículo 37 y la colectiva en el 38. En la colectiva nos dice que va a ser siempre que afecte a la totalidad o a un grupo de trabajadores. ¿Bajo qué justificación se puede dar la colectiva? Básicamente el código nos establece 4 causales, que son la falta de materia prima, cuando la industria se cierra por una orden judicial, cuando se cierra también por órdenes administrativas y la última que pudiéramos decir que es la más abierta es por fuerza mayor, o caso fortuito, que implique necesariamente la suspensión. Entonces, ¿qué pasa? Claro que el empleador, si es suspensión colectiva, debe solicitar la autorización ante el Ministerio del Trabajo. ¿Y qué derechos pierde el trabajador? Por ejemplo, yo he escuchado de casos donde dicen, los vamos a suspender o la vamos a suspender
3 o 4 meses y no le vamos a pagar el salario completo, si no le vamos a ayudar y luego vemos si la reintegramos y si no la reintegran, ¿qué pasa con la liquidación, por ejemplo? Ok. De acuerdo a la ley, el ministerio debe autorizar la suspensión una vez que se comprobó lo que está alegando la empresa como causal de suspensión, y el trabajador únicamente va a recibir 6 días de salario. No importa cuánto tiempo dure la suspensión, es decir, al no haber trabajo no hay salario, no acumula vacaciones porque no está trabajando. Sí acumula 13º mes porque el artículo 93 en adelante, que nos habla del 13º mes, nos establece que sí acumula 13º mes y acumula indemnización, porque el mismo artículo 35, cuando nos habla de la suspensión, nos dicen que no finaliza la relación laboral. Entonces, al estar viva la relación laboral, seguimos acumulando la indemnización por años de servicio, pero no acumula vacaciones y obviamente no percibe salario. Sus recomendaciones para aquellos amigos y amigas televidentes que nos están viendo y han pasado por esto de los despidos con causa justa, debidamente autorizada por el Ministerio del Trabajo, o aplicándole el 45, y consideran que no se han respetado sus derechos. ¿Cuál es ese accionar inmediato? A veces dejamos pasar las cosas y cuando llegamos ya es muy tarde. Así es. Es muy importante lo siguiente. Vos me hacías una pregunta de qué pasa si se suspenden 10, 12 trabajadores. Siempre te decía que la suspensión afecte a un grupo de trabajadores, debe pedirse autorización al Ministerio del Trabajo. Sin embargo, es diferente con el despido. También se habla mucho del despido masivo, cuando se despiden a más trabajadores, y normalmente el trabajador se va al Ministerio del Trabajo. Mi recomendación es no hacerlo. ¿Por qué? Porque ya hay sentencias incluso de la Corte Suprema de Justicia que han establecido claramente que en Nicaragua no existen despidos masivos, así se despida mucha gente el mismo día, porque si la contratación es individual, el despido es individual. Y lo que debe el trabajador es revisar si su despido fue ilegal de conformidad con lo que establece el artículo 46 del Código del Trabajo. Debe ir directamente ante el juez del trabajo a demandar el reintegro. Si él va al Ministerio del Trabajo y en ese lapso de tiempo se agota el tiempo que él tenía para demandar reintegro, que es de 30 días, y va después al juez del trabajo, hay sentencias también del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones que han dicho que el trabajador pierde su derecho de demandar reintegro, porque acudir al Ministerio del Trabajo en temas de reintegro no interrumpe la prescripción, porque el Ministerio del Trabajo no es autoridad competente para conocer en materia de reintegro, solo el juez del trabajo, porque así lo establece la ley. Entonces, si un trabajador es despedido y considera que su despido es ilegal, pues tendría que buscar un abogado y acudir directamente a interponer su demanda ante el juez del trabajo. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Estuvo con nosotros la doctora Carla Pineda, experta en Derecho Laboral, y están apareciendo en pantalla sus contactos por cualquier consulta que usted desee hacerle. Nos vamos a una pausa, regresamos en instantes.